para el paciente, no sean malos, pues. Ya, pero bueno, ya vamos a ver pues cómo van nuestros alumnos. Muy bien, buenas tardes con todos. Es que parece auditorio vacío, pues solamente veo nombres. Vamos a hablar. Tenemos 178 Sí, que 180, están. 180, 180, 180. que están en pijama seguro, en pijama, están ahí o en polo. Buenas tardes, doctor Arturo. ¿Me permiten? Voy a mutear, doctor, para que no hayan interferencias. Un minutito, por favor, y le vuelvo a Hola, dar doctora, el audio ¿cómo al doctor. está? ¿Cómo está, doctora Romero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un minuto, por favor. Sí, sí. A ver. Doctor Pareja, ¿puede por favor activar su micrófono? Listo. Ya, perfecto, gracias. Ok, gracias. Muy bien, señores alumnos. Vamos a hablar un poquito sobre, ya bueno, ustedes ya conocen muy bien el tema, pues ya van más de 2 años, ¿no? De este virus, del SARS-CoV-2. Vamos a repasar un poco su estructura, las manifestaciones clínicas, vamos a avanzar un poquito por algunos otros aspectos y al final harán ustedes las preguntas, ¿no? Vamos a tocar un poco sobre el virus, sobre la transmisión, sobre los síntomas, ¿no? Y bueno, ya no importa que estén en una pantalla pues apagada, ¿no? Pero les voy a dar una primicia, ¿ya? A pedido del doctor Ortiz, que me ha pedido, ¿no? Por favor, a los alumnos, denles un material, de reciente producción, algo así. Muy bien, entonces yo he preparado esta presentación iconográfica, pero en base, ustedes van a ser los primeros en realidad, porque todavía no ha salido esto a la luz. De aquí a un mes está saliendo nuestra segunda edición del libro de COVID, hecho por todo mi equipo. ¿Ok? Es la segunda edición. La primera edición del libro de COVID, la universidad lo editó en mayo y lo presentó en mayo de 2020. Y esperamos que en mayo de este año, 2 años después, estemos ya con la segunda edición. Pero les voy a compartir las imágenes de esta edición para que bueno, para que vean, esta es la carátula de nuestro libro, la segunda edición del libro de un nuevo coronavirus, una nueva enfermedad COVID-19. Ya pues son 2 años, ¿no? Que ha pasado. Muy bien, entonces por eso todas las imágenes son inéditas, son de propiedad ya de la universidad, obviamente, ¿no? Todo lo que hemos trabajado, así es que ustedes van a ser los primeros en verlos. Esto todavía no ha sido editado. Muy bien, señores, miren, ya más de 2 años que estamos involucrados, 2 años y medio que estamos involucrados en la pandemia. Si se acuerdan todavía cuando hacíamos las clases de microbiología y hablábamos de virus, y específicamente de virus respiratorios, el SARS-CoV-2 se convierte prácticamente en uno más en la lista de virus respiratorios. En la actualidad, nosotros nos encontramos en una fase de la pandemia donde ya hay una cierta estabilidad, pero esta cierta estabilidad es para que el ser humano, el Homo sapiens, nosotros, y el SARS-CoV-2 empiecen a adaptarse mutuamente, ¿de acuerdo? Empiecen a adaptarse, ¿ok? Para quizás dentro de 2 o 3 años, ¿no? Esto sea ya de lo más normal. Porque no crean que una pandemia se acaba pues en un año, un par de años, y no, esto es todo un proceso. Solamente que la primera gran etapa del golpe, algo desconocido y la mortalidad y todo lo demás, eso ya prácticamente está pasando. Prácticamente está pasando. Contagios, sí va a haber. ¿Quién no se ha resfriado todos los años? ¿O quién, nuestro padre, abuelo, ha tenido influenza, que es otro virus respiratorio? ¿Ok? Y esto es muy similar porque es el primo hermano del virus de la influenza. Pero nunca debemos dejar de bajar la guardia, debemos estar al día con nuestras
esquema de vacunación, un segundito, con nuestro esquema de vacunación, etcétera. Entonces debemos seguir estas pautas, ¿no? Hasta que todo vuelva a un 99% de mortalidad. Sí, va a ser un poco difícil, pero siquiera 99%. Muy bien, ya ustedes conocen pues la morfología del virus. Yo creo que es redundante, ya ustedes pues ya son expertos en esto porque lo han vivido la pandemia. No hemos vivido la pandemia de 1918 solamente en los libros, pero ahora sí hemos vivido históricamente una pandemia, ¿no? Entonces, parte de la historia de la salud pública. De lo que nos importa de este virus, que es un virus ARN, específicamente lo que nos preocupa es esta proteína de acá, ¿no? Esta rojita que está pintada, que es la famosa proteína S, o la espina, o la espícula, o el spike, como lo llamen, ¿ok? Que es la que tiene la particularidad de cambiar. Me refiero a mutar constantemente. Muta constantemente. ¿Por qué muta, no, una estructura proteica de un virus? Porque busca adaptarse. No voy a hablar de que busca sobrevivir, porque aquí entro a un terreno de los virus donde la mitad de los científicos dicen está vivo, la otra mitad dice no son vivos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué son? ¿No? Está como la serie que ustedes ven de Walking Dead, igualito, ¿no? Muertos vivientes, ahí está, ¿ok? Entonces, los virus, este virus que no es ni vivo ni muerto, ¿ok? Tiene esa particularidad que busca no desaparecer de la faz de la Tierra, ¿ok? Busca no desaparecer. Entonces, como él quiere predominar, quiere estar en este ambiente, él puede cambiar, mutar, etcétera, y lo hace a través de estas proteínas. Puede también mutar la proteína E, que es la proteína de envoltura, o la proteína de membrana, que es la proteína pero la que el SARS-CoV-2 ha destinado por su rol de infectividad es protegerse mediante mutación constante de la proteína S. Y es por eso que aparecen las mutaciones, es por eso que aparecen las variantes, ¿ok? Y hasta ahí nomás nos quedamos. Porque si hay cambios mayores, ya estaríamos hablando de otra especie, ¿no? Cosa que este sigue siendo SARS-CoV, ¿no? Sigue siendo SARS-CoV, pero este es el número 2. ¿De acuerdo? Lo que va a suceder con el paso del tiempo es lo que nosotros estamos evidenciando desde hace más de un año, las variantes, ¿no? Ya son más allá de las mutaciones, son las variantes. Y hemos visto una gran cantidad, y vamos a hablar de variantes, ¿ok? Que también han ido cambiando su rol de infección, ¿no? Y de contagiosidad. Ustedes acuérdense que al principio este virus contagiaba, si una persona tenía o estaba infectado, no enfermo, infectado con el SARS-CoV-2, podía infectar entre 2 o 3 personas alrededor de él. Con el paso del tiempo, de las mutaciones y de la aparición de las variantes, ya fue cambiando ese rol, y ahora una variante, por ejemplo, la XC del Omicron, puede una persona infectada con Omicron XC, con esa subvariante, puede infectar de 8 a 9 o hasta 10 personas alrededor. Esto ha ido evolucionando. Eso no es bueno ni malo. Vamos a explicar por qué. La particularidad de los virus, como ven en este esquema, una vez que invade, ustedes saben, se va a anclar. ¿Ok? Acá está la espícula S, ¿ok? La proteína S, y se ancla. ¿A dónde se ancla? A un receptor. Y justo el virus ha sido diseñado biológicamente por la naturaleza, ¿ok? Para que se ancle a una estructura denominada ECA, al famoso receptor ECA. Y el receptor ECA lo tenemos en la gran mayoría de las células de diferentes órganos y sistemas, ¿no? Para mala suerte de nosotros, ¿ok? Pero como es un virus respiratorio, su principal acceso son las células del aparato respiratorio. Y el principal acceso es las fosas nasales y la boca.
¿ok? Por donde ingresa, así como ingresa influenza, rinovirus, etc. Una vez que ingresa, ¿no? Se ancla al receptor ECA, ¿no? Este virus es absorbido por nuestra propia célula, ¿ok? Y una vez que entra el virus, ¿ok? Sale su membrana, no entra su membrana, entra una parte del virus, específicamente va a soltar su contenido nuclear, en este caso su ARN, y este ARN, un pedacito, va a ser codificado por nuestro núcleo. Entonces nuestro núcleo, como ve un pedacito de ARN, lo que hace es simplemente fotocopiar, multiplicarse, ¿ok? Que nosotros le llamamos en virología replicar. A la multiplicación general, que se habla en fisiología, nosotros le decimos en virología replicar. Muy bien, entonces replica N proteínas virales de este nuevo virus. En nuestro núcleo no sabe si es bueno, si es malo, si es amigo, enemigo, no lo sabe, simplemente cumple, ¿no? La función de cuando ustedes sacan copia, 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 copia. Ok, luego estas proteínas se van ensamblando unas con otras, se ensamblan y listo, una vez armado el cuerpo, una vez armado el core, por exocitosis salen de la célula nuevamente y cogen un pedacito de nuestra propia membrana y forman su propia membrana. Nuestra propia membrana le da la capacidad de formarle la envoltura viral. Este esquema es muy bonito porque miren, entra un virus y salen 2 o 3 virus, pero en realidad no es así. Basta que entre un solo virión del SARS-CoV-2, pueden salir de 100.000 a 150.000 copias, ¿ok? Por cada virión, 100.000 a 150.000 más, ¿ok? Esa es la historia. Muy bien, entramos al mundo más actualizado, las variantes. De esto no hablábamos en mayo, en junio del 2020, ¿no? Por eso, si alguno ha leído o ha tenido la suerte de tener en sus manos la primera edición de nuestro libro de COVID, no hablamos de variantes, pero sí de las posibilidades evolutivas hacia mutaciones y variantes, pero todavía no sabíamos de alfa, de beta. Hoy era el simple virus de Wuhan, ¿no? El SARS-CoV-2 de Wuhan. Entonces, con el paso del tiempo van mutando, son simples mutaciones, pero la naturaleza tiene la regla que cuando aparecen varias mutaciones y se juntan, ya son palabras mayores y se convierten en una variante. Ya la variante es una gran reunión de mutaciones, de varias mutaciones, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Cuando una célula humana infectada entonces ensambla nuevos coronavirus, ocasionalmente puede cometer errores de la copia, ¿no? Ustedes cuando han ido a fotocopiar a veces les sale un poquito mal, oscuro, rayada, ya, esos son por ahí unos errores. Esos errores son los que nosotros llamamos mutaciones, ¿ok? Pero cuando estas mutaciones se acumulan, ya estamos en el campo de la variante, ¿no? Y en este esquema podemos ver todo el genoma, rápido se sacó, pues en meses nomás el genoma del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ahí está el genoma en rojo. Miren ustedes en rojo, van a ver que este es los genes, las proteínas de la proteína S, del pico. Y esto es donde sufre más mutaciones. También hay acá, ¿no? En proteínas estructurales, no estructurales, pero mucho más acá. Mucho, mucho más acá. Entonces aparecen las variantes. Y la OMS, ¿no? ¿Se acuerdan que habían, pues, la variante británica? Que fue la primera, ¿no? La variante británica, la variante sudafricana, ¿se acuerdan? 2020, que comenzaron a salir, la brasilera, ¿no? Y de ahí la OMS comenzó a cambiarles para no ponerles de lugar donde, digamos, se aisló esa variante, y comenzó a darle pues todo el alfabeto griego, ¿no? A la británica le llamó alfa, su código, así como ustedes tienen un código de ingresante, alumno, ellos también tienen un código, acá está su código de linaje, ¿no? Pero bueno, de eso lo dejan ahí. Surgió pues obviamente después en Sudáfrica la beta, en Brasil la gamma, etcétera, 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 ¿no? Y actualmente nosotros estamos con la Omicron y sus sublinajes o subvariantes. Delta fue la primera que empezó con sus subvariantes de Delta, ¿no? Un par tuvo, pero Omicron no, esta comenzó a tener más subvariantes, 5, y ahora se está demostrando que cada sublinaje de esta variante Omicron
es más veloz o tiene mayor capacidad de contagio que la antecesora. Entonces, acá, bueno, esta de acá son mutaciones. Estos todavía no son categoría variante, pero son mutaciones importantes. ¿Qué pasa con estas variantes? ¿Ok? Con el paso del tiempo, nosotros hemos podido ver que las últimas variantes, específicamente desde Delta, comenzaron a bajar su agresividad y comenzaron a ser mucho más contagiosas. ¿Y por qué? Ojo, no es literal, ¿eh? Simplemente es para una cuestión didáctica. El virus dijo, ok, yo quiero seguir en el planeta Tierra. Me gusta el ser humano como huésped. Entonces, yo como quiero seguir acá, a mi huésped, que me da todo, las proteínas, no lo puedo destruir. Lo tengo que conservar. Entonces, ¿qué hago? Voy a bajar mi agresividad. Pero, si yo bajo mi agresividad, voy a aumentar mi capacidad reproductiva. Bueno, o de replicación, para no hablar en términos generales, de replicación. ¿Ok? Entonces, el SARS-CoV-2, las últimas variantes han sacrificado evolutivamente, porque eso es todo un camino evolutivo de una especie, ha sacrificado la capacidad de matar, de destruir al huésped, a nosotros, a nuestras células, por permanecer en este planeta. ¿Ok? Por eso es que nosotros estamos viendo menos mortalidad. Obviamente, porque también nos está ayudando las vacunas. Perfecto, sí, pero también está ya muy demostrado que su capacidad de infección ha bajado, pero su capacidad de multiplicación, replicación ha aumentado grandemente. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso evolutivo normal, por lo cual muchos de los virus, ¿no?, han pasado. La última pandemia de 1918 y 22, el del virus de la influenza, ¿no?, la gripe española, arrasó con más de 50 millones de personas, o sea, mató a más de 50 millones de personas. Nosotros hemos superado un poco el 10% de eso en la actualidad con el SARS-CoV-2, no ha sido tan desastroso como esa época, ¿ok? Pero pasó lo mismo, tuvo similares oleadas, ¿ok?, de infección en todos los países europeos y algunos americanos, y con el paso de los años, ¿no?, comenzó a estabilizarse, comenzó a sacrificar infectividad por replicación. Y es por eso que en la realidad tenemos nosotros nuestro virus influenza circulando y que felizmente hay vacunas anuales, y eso ayuda al sistema inmune a poder contrarrestar, ¿no? ¿Hay mortalidad? Por supuesto que hay mortalidad por influenza, y grande, ¿ah? En Europa, claro, nosotros somos país tropical, cálido, etcétera, pero si ustedes revisan, o si vivieran en Europa, o fueran internos en Europa, en Dinamarca, en Suecia, etcétera, verían que en los meses de invierno la cantidad de muertos por influenza en adultos mayores es grande, de verdad, es grande. Nosotros nos preocuparíamos, pero acá no se desarrolla también ese virus, ¿no?, de la influenza. Está presente, pero no se desarrolla. ¿Cómo es la respuesta inmune? Bueno, tienen que recordar también su clase de inmunología, ¿no? Los que aprobaron, obviamente. Está nuestra inmunidad innata y nuestra inmunidad adquirida. Innata es la primera línea de defensa, los primeros que empiezan a pelear contra el agente infeccioso, ¿no? Entra el virus y empieza el macrófago, ¿no es cierto? El macrófago a querer destruirlo y algunas... Después viene la inmunidad adquirida, porque una vez que yo ya me he enfrentado al agente infeccioso, en este caso al virus, ya tengo una capacidad de estimular a otras células, en este caso a los linfocitos B, para que se transformen en célula plasmática y puedan producir anticuerpos específicos contra el virus, ¿no? Entonces, en la inmunidad innata, ¿ok?, tenemos, ¿no?, por ejemplo, el macrófago, que es el que cumple limitando la infección. Mientras que en las otras células de la inmunidad innata, tipo natural killer, etcétera, que también destruyen las células, elimina a células infectadas. Eso quiere decir que un macrófago no elimina al virus que ya entró dentro de una célula en primera fase, sino elimina el virus
o al agente infeccioso antes que entre dentro de una célula. Una vez que entró, ya no puede hacer nada el macrófago. Quien hace el trabajo de destruir a una célula infectada es la célula natural killer, ayudada por otro componente proteico. En la inmunidad adquirida, obviamente está el linfocito B y el linfocito T. El linfocito B se estimula para producir anticuerpos que marquen, ¿no?, al agente infeccioso, al virus. En cambio, el linfocito T se va a producir, va a activar otras células para que destruyan, obviamente, a células infectadas, o sea, más potentes que el natural killer. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo podemos tener esta inmunidad? Obviamente, empezamos con inmunidad innata cuando tenemos la infección, hacemos la enfermedad y nos queda la memoria, por linfocitos de memoria, y cuando volvamos a tener otra reinfección, ya van a haber anticuerpos circulando contra ese estímulo. En cambio, nosotros podemos ir de frente a estas fases de manera artificial y no natural. ¿Cuál es la manera artificial? Las vacunas. ¿Ok? Ahora, ustedes recuerdan todo el año 2020, hablando pues de las altas tasas de mortalidad, la gran cantidad de muertes, y todos vimos que se debía a las famosas tormentas de citoquinas. En pocas palabras, después de varios meses nos dimos cuenta que las personas morían no por el virus, sino por un desbalance, por una disregulación del sistema inmune que producía alta cantidad de agentes como las citoquinas, y esto aumentaba el proceso inflamatorio y las personas morían por trombos, microtrombos, etc. Entonces, cuando una persona no está infectada, ok, todo está normal, equilibrio. Tiene una infección moderada, el paciente que está hospitalizado en una cama, no está en UCI, etcétera, tiene un factor inflamatorio, se produce TNF, se produce interleuquina 10, interleuquina 6, etcétera. O sea, hay niveles de citoquinas, pero que están combatiendo, ¿no? Y ese paciente tiene dos caminos, o se recupera o pasa a UCI, y bueno, ahí vemos el desenlace. La persona que llegaba al hospital con un COVID severo, de frente iba a UCI, ¿ok? De frente iba a UCI. ¿Por qué? Porque esta cantidad de citoquinas ya era muy exagerada, muy exagerada, en gran cantidad. Entonces, esto producía muchos trastornos que vamos a ver más adelante, y el paciente por lo general fallecía, ¿no? A lo menos por cada 10 en UCI, 9 fallecían, ¿no? Estamos hablando del principio de la pandemia, ¿no? Cuando no se conocían muchas cosas, todavía la dexametasona no entraba en juego como un glucocorticoide, claro. Imagínense una ampollita de centavos de sol, o sea, salvaba vidas, ¿no? Porque obviamente tenías que corregir la inflamación. Al final era el sistema inmune. El virus, cuando un paciente está en UCI, prácticamente ya no tenía virus, o su carga viral era muy baja. Lo que existía era una alta estimulación del sistema inmune, ¿no? Había enloquecido el sistema inmune, y este era el gran problema, ¿ok? Acuérdense ustedes, como en el caso de quienes producen las enfermedades autoinmunes, ¿no? Quien produce el lupus, el AR, OA, etcétera, ¿no? Espondilitis, todo lo demás. Algunos aspectos epidemiológicos así simple, porque ustedes lo ven en la transmisión. ¿Se acuerdan ustedes que al principio también 2020 salió en el New England, en el Lancet, y mucho en Nature, Science, las vías de transmisión, andábamos como locos, ¿no es cierto?, desinfectando todo había que desinfectar. Y hablo no del ambiente hospitalario donde se desinfecta todo, ¿no?, sino en nuestras casas, ¿no? Porque el virus, cuánto tiempo estaba en el vidrio, en una mampara, en el acero quirúrgico, en el periódico que uno recogía en la mañana, pues cuando uno ya podía salir, etcétera, y todo se armó, como dicen los argentinos, un gran quilombo en ese sentido. Entonces, esto fue pasando con el tiempo, cada vez fuimos aprendiendo más sobre la epidemiología del virus, etcétera, etcétera, y nos quedamos con una sola cosa importante. Si es un virus importante, lo más importante como vía de transmisión premium son la vía aérea, específicamente los aerosoles. Y es así, virus respiratorio, ¿no? Mientras más cerca esté una persona no contagiada de una infectada, pues recibe mayor carga viral en el proceso de expulsión de aerosol. El aerosol generalmente, ahorita que yo estoy hablando,
digamos, aerosoles, pero en gran cantidad, que pueden estar suspendidos en el aire, otros que son grandes, se caen al piso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos hemos quedado con esta, ¿no? La principal vía de transmisión. Y eso hace que nosotros todavía sigamos usando mascarillas. Después me preguntarán, pues, la mascarilla sí o no. Pero esta es la principal razón. Pero no solamente para el SARS-CoV-2. Nosotros como médicos, prácticamente, esto nos ha protegido de infecciones respiratorias, hasta de alergias en algunas personas que son alérgicas, ¿no? Por vía respiratoria. Entonces, nos ha protegido. Y antes de la pandemia, cuando nosotros prendíamos pues el cable, veíamos las noticias internacionales, o cuando venían contingentes de turistas chinos, coreanos, japoneses, hay gente que se ríe, oye, ¿qué tiene esa gente? Algunos bajaban con su mascarilla, algunos se reían, los veían como marcianos. No, esa gente se protegía. No solamente la polución, sino de repente en esos momentos podría estar resfriada o era una persona que digamos, sus defensas no estaban tan buenas o son muy reactivos al medio ambiente y se protegían pues, con la mascarilla, ¿no? Entonces, esa es una buena cultura de salud pública, que es la que ahora, así como ustedes llevan su smartphone, llevan su resaltador, sus utensilios y otras cosas más, ahora llevan el estetoscopio, la linternita, el martillo, todo de percusión, pues tienen que llevar sus guantes, su mascarilla, ¿no? ¿No? Entonces, eso es parte del equipo ahora, ya no solamente el médico, sino de la sociedad, y así podemos nosotros hacer un buen uso de estos agentes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en cuanto a las manifestaciones clínicas, son generales, pues, de virus respiratorio, muy similar. Durante toda esta temporada se ha podido ver de que lo principal, ¿no? En el primer lugar del ranking ha estado siempre la fiebre y la tos, ¿no? Ha tenido una característica, el virus del SARS-CoV-2, desde Wuhan y hasta Omicron, se ha acentuado más el síntoma que es la tos seca. Se ha acentuado mucho más, ¿ok? Fiebre y tos es lo que se conoce más, ¿ok? Fiebre y tos es lo que se conoce más. Luego, obviamente, al principio de la pandemia, y sigue siendo un síntoma de alarma, la dificultad respiratoria, ¿no? Cuando una persona tenía dificultad respiratoria, de frente al hospital, ¿no? Bueno, aunque todos iban al hospital al principio, y comenzó a salir los saturómetros, los oxímetros de pulso, ¿no? Buenos y malos, obviamente, y esto nos ayudaba a ver la saturación de oxígeno y a poder clasificar y hacer un monitoreo a nuestro paciente en casa, y si era necesario, y con tiempo, pasarlo a una unidad. Pero todos al principio, en la desesperación y el desconocimiento, abarrotaban los hospitales, ¿no? Pero bueno, ya nadie había vivido una pandemia respiratoria hace más de 120 años, entonces ya era consciente que no pasaba esto, ¿no? Luego viene pues la fatiga, y esto de la fatiga se ha acentuado un poquito más con el Delta y el Omicron. Se ha acentuado un poquito más esta sintomatología. Hay dolores musculares, dolor de cabeza. Con Delta y antes de Delta, y comenzó a ver lo de la pérdida del gusto y olfato. A partir de Delta ya casi ya no se veía nada de esto, ¿no? De Wuhan y las primeras, la alfa, la beta, sí veíamos, ¿no? Pero después no. Pero al final, todo esto son los síntomas generales de la infección respiratoria por el SARS-CoV-2, o sea, síntomas de la COVID-19. Quizás al principio hacer una lista, no podemos hacer una lista de síntomas por cada variante, no se puede hacer eso, ¿no? Pero sí con Delta y Omicron sí hubo algunas variaciones que hicieron que algún síntoma sea más prevalente que otro. Entonces eso también nos ayudaba, ¿ok? Entonces esta es parte de las manifestaciones clínicas generales. Muy bien, hasta aquí es lo que me dijeron que conversemos, ¿ok? El virus, un poquito, cómo se transmite y los síntomas. Vamos a ir un poquito más, ¿ya? Vamos a ir un poquito más. Ustedes ya están en ambiente hospitalario, ¿ok? Ya están en ambiente hospitalario. Entonces, cuando manejen no solamente la COVID-19, sino otras infecciones respiratorias, deben tener este tipo de tablitas. Uno comienza a hacer este tipo de tablas y las enfermeras nos ayudan mucho a hacer esto, ¿no? Los días de la enfermedad, el internamiento hospitalario, porque ustedes he puesto todos son del libro, por si acaso, no hay otra fuente. ¿Ok? Los días de enfermedad, estamos poniendo las 2 clásicas semanas, ¿no? Así sea Omicron o Delta, que es más corto ahora, pero igual estamos poniendo 2 semanas, ¿no? Los periodos, miren ustedes, de fiebre,
¿ok? Los periodos de fiebre, cómo la fiebre va aumentando conforme avanzan los días ya con la enfermedad bien establecida, ¿ok? Y la tos persistente, no estamos viendo un delta, un omicron, donde la tos es persistente, ¿ok? La tos es, inclusive, ya no tiene el virus, ya ha sido de alta, sigue con la tosecita, ¿no? Parece esos pacientes que usan, pues, captopril, ¿no? Y están con esa tosecita, ¿no? Rinorrea parece, y aquí nos ha dado un poco de problemas la rinorrea, porque en las primeras variantes decíamos, oye, si hay rinorrea no es COVID, ¿no? Eso puede ser resfrío común, ¿no? Pero no es COVID. Pero después con las últimas variantes y más con Omicron, comenzamos a ver los últimos días rinorrea. Ok, ya se le sumó. La fatiga, Delta y Omicron va con eso. Mire, náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal, dura poquito, nomás 48 horas, máximo 72 y desaparece. Al principio, la cepa Wuhan sí tenía diarrea o trastornos digestivos, ¿no? Y duraba más, 5 días, 6 días. Pero después, conforme aparecieron otras de las variantes, se volvieron más de tipo respiratorio, ¿ok? Pero las otras comenzaban a ser menos. Entonces, miren ustedes los síntomas que van a prevalecer. Si es una infección, va a haber fiebre, pues. Porque es la fiebre, todo esto de acá, miren, todo esto de acá es respuesta inmune. No es respuesta del virus, es respuesta inmune ante la presencia de un virus. ¿Qué me da? ¿Quién me produce la fiebre? Mejor no pregunto. ¿Quién me produce? La interleuquina 1 beta. Es la que me produce. Es un pirógeno endógeno. Es la que nuestro sistema inmune produce los síntomas. Porque han sido estimulados por un agente infeccioso. El agente infeccioso no dice ven rinorrea, ven fiebre. No, es nuestro sistema inmune. Por eso las enfermedades son disregulaciones del sistema inmune. Eso es lo que nosotros ahora estamos manejando. Por eso ustedes en este presente y futuro próximo solamente van a manejar biológicos dentro de poco. Y ustedes van a tener la capacidad de equilibrar al sistema inmune para que recupere su fisiología. Eso es lo que va a pasar. Y con esto vamos a manejar todos estos procesos. ¿Ok? Obviamente cuando es severa la enfermedad por coronavirus, la que hemos visto, ahora vemos poquísimo, ¿no? Gracias a las vacunas, obviamente, porque también no las cepas, sino las variantes, ¿no? Han sacrificado su infectividad por replicación. Entonces, eso más las vacunas hacen que veamos ya poco, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en cuidados intensivos? Los que tienen esto, la disnea, que es un gran porcentaje de pacientes dentro de un ambiente hospitalario. O sea, ahora nosotros vemos en ambientes hospitalarios de cuidados intermedios intensivos pacientes que todavía, sí, hacen disnea, porque son pacientes ya muy adultos, donde tienen inmunosenescencia, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados y que no responden bien a la dosis de las vacunas, etcétera, y se contaminan, hacen estas infecciones moderadas y severas, estas enfermedades moderadas y severas. Y hay que tener en cuenta que vamos a ver en este tipo de pacientes. ¿Ok? Los factores de riesgo graves son todas estas listas, señores, ¿no? Enfermedad renal crónica, EPOC, la obesidad. En nuestro país, mientras el mundo decía, ok, la principal factor de riesgo son hipertensión y diabetes. Yo siempre pongo diabetes antes que hipertensión, ya, hipertensión y diabetes. Muy bien, ok. Cardiovascular, ¿no? En el Perú, cuando fines del 2020 salió la tabla de todos los pacientes que fallecieron, ¿ok? Esta cantidad de millones que fallecieron, y vieron cuáles fueron sus factores de riesgo. Y en primer lugar, con un odds ratio, con un OR de 8.8, fue la obesidad en el paciente peruano fallecido. El OR fue de 8.8, mientras que para hipertensión, diabetes fue de 4.2, 4. Pero obesidad era de 8. Y toda esta lista que ustedes ven, fibrosis quística, es obvio, ¿no? Trastornos del hígado. Claro, si alguien está con un trastorno del hígado, de repente hasta previo a cirrosis, no necesariamente cirrosis, ¿qué proteína va a producir? Los anticuerpos son proteínas, no tiene la fábrica. Entonces, todo esto de acá, ¿ok? Y obviamente, aquí vienen pues todas las áreas donde
hay manifestaciones extrapulmonares. Infección respiratoria, pero es extrapulmonar. Neurológico, renal, hepático, gastrointestinal, dermatológico, que con las últimas variantes se comenzó a ver urticaria, rash, ¿ok? En pacientes con COVID-19, dermatológico. En Europa se ha visto bastante. Endocrinológico, las hiperglicemias, cardiológico, ¿no? Tromboembolismo, todas son manifestaciones, miren, páncreas, corazón, vaso, riñón, hígado, intestino, piel, cerebro, por influencia del SARS-CoV-2. No son necesariamente de pulmón, sino afecta a otro órgano. ¿Y por qué? La respuesta es simple, porque al principio les dije en la fisiopatología que en la gran cantidad de células y órganos nosotros tenemos receptores ECA. Y esa es la llavecita para que el virus ingrese una célula. Punto. Muy bien. Estas cosas son mucho más nuevas, son algunas explicaciones que les voy a dar. Todos son para que ustedes entiendan un poco el mecanismo fisiopatológico. No, hay que entender el por qué se produce a nivel celular y molecular esto, para poder dar un adecuado manejo, no simplemente, fiebre, dale un antipirético, tos, un antitusígeno. No es así, ¿ok? Algunas de estas cosas pueden esconder una falla de algún órgano y tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos. Entonces, hay complicaciones vasculares, fueron las primeras reportadas. Miren que hasta las vacunas reportaron. Acuérdense que las vacunas es un estímulo viral, es un pedacito del virus, ¿ok? Entonces, es un antígeno. Entonces, también con las vacunas se reportaron algunas complicaciones, que en el caso de las vacunas se llaman efectos adversos. Pero como complicaciones del virus completo, del SARS-CoV-2, el corazón, los vasos, tienen receptores ECA, ¿ok? Tienen receptores ECA. Y lo primero que nosotros comenzamos a ver qué cosa era, arritmias, ¿ok? Arritmias. Al principio pensaban, no, estos pacientes que recibieron en los primeros meses donde no sabíamos hidroxicloroquina, tienen arritmias, y comenzaron a echarle, después de varios meses, aquellas personas que usaron hidroxicloroquina dijeron, ¿tuvo antecedente de uso de hidroxicloroquina para COVID? No, por eso se arritmias. No es así. Eso es falso, ¿ok? Claro, puede producir la hidroxicloroquina ciertos trastornos como las arritmias, etcétera, pero es un porcentaje muy bajo, ¿no? O sea, se puede ver, ¿no? Pero no es una cuestión. Si no, imagínense, no sería quimioprofilaxis de malaria. Ok, las arritmias, el infarto, endotelitis. Ya, cuando hubo la endotelitis, la cosa fue cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que miocarditis y pericarditis, que esto evolucionó a una insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué? ¿Por qué viene esa miocarditis y pericarditis? Porque no es por el virus. Nuevamente se los digo, no es por el virus, no es por el ataque viral. Es porque hay una respuesta hiperinflamatoria. El virus, o de repente hasta se fue el virus, se fue, porque estas complicaciones son post, la mayoría, el virus ya no está, no te dejó ni el recuerdo, pero tu sistema inmune quedó prendido. Y tan prendido y tan alerta, ¿ok? Es como si se hubiera tomado litros y litros de cafeína y no puede dormir el sistema inmune, que ante cualquier estímulo reacciona de manera exagerada, pero equivocada, y comienza a producir altas cantidades de interleuquinas, ¿no? O citoquinas, interleuquinas tipo interleuquina 6, por ejemplo, y muchas células citotóxicas, y hay una respuesta hiperinflamatoria. Más la hipoxemia, que es un mecanismo indirecto que nos ha dejado la infección pulmonar por el virus, la hipoxemia. Acuérdense ustedes cuando llegaba el paciente y ahora todavía una tomografía, ¿no? 20% del pulmón izquierdo o ambos tomado, 30%, 50%, 60%, ¿ok? Tomado, con agresión tisular, entonces generaba hipoxia. Y esto de aquí no solamente comenzó a verse para la endotelitis, sino comenzó a ver en la miocarditis y pericarditis. Ok, ya el paciente empezaba con esos síntomas, ¿no? De esto, ¿no? Dolor en el pecho, no era un infarto, pero cuando se hacían las pruebas teníamos que era por un factor inflamatorio y post-COVID. Entonces ya sabemos por qué se producen esas complicaciones. Y estoy hablando solamente a nivel cardiovascular, ¿no? Acá está la endotelitis.
¿no? El endotelito, ustedes saben que en el endotelio, más si una persona es mayor, gordita, etcétera, comienzan las placas de ateroma a formarse, ¿no? Y ustedes saben que la placa de ateroma, más allá de microfracturarse, etcétera, es un complejo de células, de fibrina, etcétera. Pero en las células que tenemos, receptores ECA2, pues. ECA2. Entonces, sobreestimulación del receptor, se activan las células, viene el sistema inmune, comienza a fabricar citoquinas, hiperinflamación. Más como en esta placa hay plaqueta, fibrina, comienza a haber microtrombosis y microangiopatía. Viajan, se expulsan estos trombos, ¿no es cierto? Y van a los pequeños vasos. ¿Y qué ocasiona? A nivel cardíaco, infartos, a nivel cerebral. Lo más simple puede ser una isquemia transitoria, es con suerte, ¿no? Pero después ya alteraciones cerebrales. Ahí está. ¿No qué? Endotelitis. Esta es la fisiopatología. ¿Quién está involucrado ahí? Sistema inmune, pues, mal dirigido, ¿no? En la diabetes, oye, ¿por qué nosotros teníamos, pues, problemas? El paciente con COVID que ingresaba y encima era diabético, ¿no? Hacía una hiperglicemia, pero grande. Y otras personas que no eran diabéticos salían con un diagnóstico de diabetes, ¿no? Durante su estancia hospitalaria y quedaban con diabetes, ¿ok? Es que justamente lo que se ha visto es que hay un daño pancreático. También tiene, pues, receptores ECA2. Hay un daño pancreático inducido por el SARS-CoV-2, ¿no? Estas células, acá están las células beta del páncreas, ¿no? Todo el islote y la célula del páncreas, ¿ok? Expresan, pues, su ECA2. Está circulando el virus en su primera fase, ¡pam! Donde encuentra ECA2, ¡pam! Se mete. Ok, ingresa, se ancla, etcétera, etcétera, y ingresa el virus, pues, ¿y qué va a afectar? Una vez que ingresa, hay disfunción de las células betas. Cuando hay disfunción de las células beta, hay disminución de la secreción de insulina. Y si hay disminución de la secreción de insulina, y toda la glucosa que está dando vuelta por sangre no puede entrar a la célula, ¡plah! Porque hay poca insulina. Y tenemos hiperglicemia, ¿no? Ya estamos hablando de palabras mayores. Y eso con el paso de los días, etcétera. Y más los factores inflamatorios, ahí ustedes tienen la respuesta. Entonces, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque los pacientes con esa disfunción de glucosa también aceleran su mortalidad. Por eso les digo, yo la diabetes pongo, y eso, si es una diabetes crónica, un paciente que no es estable, que no sigue al pie de la letra el medicamento, que ya pues ha tenido problemas y hasta de necrosis vascular y han tenido que amputar miembros. Es un paciente que no está andando bien. En ellos, más el COVID, la cosa no marcha bien. ¿Qué pasa en el sistema nervioso? ¿Ok? COVID y sistema nervioso, ¿no? Ya, nosotros estamos ya viendo al COVID por cada sistema y órgano, ¿no? Se han propuesto varias hipótesis sobre la invasión, ¿no? La afectación del sistema nervioso. Y las rutas potenciales para esta neuroinvasión son dos, la transneural y la hematógena. ¿Ok? Dentro de la transneural puede ser vía el nervio olfatorio, vía el trigémino, vía el nervio gustativo, vía el vago, ya que el vago es grandazo, ¿ok? U otros ganglios. Y la vía hematógena a través de la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Y obviamente, ¿por qué? Leucocito pasa, ¿no? La barrera hematoencefálica, si es que ve inflamación, y encima es un linfocito que está infectado, ¿no? Entonces, se activa y se sobreactiva. Es por eso que invade el sistema nervioso. Generalmente le dije, ¿no? Dentro del sistema nervioso, el ECA, por ejemplo, ¿dónde está? ¿En qué célula? En las neuronas. Hay ECA en los astrocitos, oligodendrocitos, la sustancia negra, en la corteza singular, obviamente el bulbo olfatorio, por eso había problemas de olfacción, ¿ok? Y todas son áreas vulnerables. Y miren ustedes, acá nosotros vemos mucosa, el corte histológico, acuérdense de histología, miren ustedes el corte histológico del bulbo olfatorio, y miren ustedes, todos en rojito, todos son los viriones, todos son SARS-CoV-2, viriones. Increíble la cantidad de miles y de millones de viriones, ¿no? En el bulbo olfatorio, y se siguen replicando.
Entonces, obviamente, ¿qué va a haber acá? Cuando entra gran cantidad, la primera célula que va a atacar es el macrófago del sistema nervioso. ¿Y cuál es el macrófago del sistema nervioso? Las dendritas, la célula dendrítica, ¿ok? Las células dendríticas. Y esas células dendríticas activan a linfocitos tipo T, ¿ok? Linfocitos tipo T, y ahí es donde se produce citotoxicidad, generalmente, más que anticuerpos, citotoxicidad, y comienza a haber destrucción, ¿no? Y algunas otras anomalías dentro del sistema nervioso, incluido la médula espinal. ¿Y por qué? Porque la célula dendrítica le presenta al linfocito T, el linfocito T comienza a producir citoquinas proinflamatorias, pero en mayor cantidad de lo que debería producir. Disregulación del sistema inmune, ¿no? Por esa mala respuesta al estímulo del agente infeccioso. Y estas son, miren, una gran cantidad de manifestaciones neurológicas, ¿no? La mialgia, la fatiga, y en orden, ¿no? La cefalea, cefalea y mareos, mareo solo, anosmia, geusia, ataxia, cerebelo, ECA, pues, oligodendrocitos, células dendríticas, ¿ok? Tinnitus. Hay pacientes que sí, yo he tenido varios pacientes post-COVID que después han tenido tinnitus. Ok, será el 5% según este estudio, pero aparece tinnitus. Y después aparecen trastornos de la audición. ¿Ok? Entonces, jóvenes, todavía nos queda mucho, mucho camino por recorrer, muchísimo para aprender cuáles van a ser las consecuencias de esta infección, de esta enfermedad. Ya está en sus manos seguir investigando, ¿no? Y seguir anotando cosas raras que no son ya común en la COVID-19. Ahora nos vamos a enfrentar en esta fase a la fase de pacientes post-COVID, ¿ok? Que van a presentar alteraciones cardiovasculares, dermatológicas, neurológicas, endocrinas, gastrointestinales. Entonces ustedes tienen que estar alerta porque ahora, lo primero, la historia clínica nos da pues un valioso antecedente de todo. Basta que ustedes tengan, tuvo antecedente COVID, muy bien, COVID, cuántas vacunas, cuántas dosis, qué medicamentos le dieron, quién es más en la familia, etcétera, etcétera. Y ustedes por ahí, lo que venga a ustedes puede ser una consecuencia de eso, pero no todo le pongan pues COVID, pues todo pues post-COVID, no, pues tampoco, pues no, simplemente esto se agrega a su diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Pero no es que todos le echen la culpa al COVID o al SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Creo que fue la última, sí, ok, fue la última, en primicia para ustedes. Creo que pasamos, tenemos todavía un poco de tiempo, pasamos al rol de preguntas. Muy bien, excelente presentación, doctor. Sí, felicitaciones, realmente como siempre, un gusto escucharlo. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta en el chat. Un momentito, por favor, porque hemos quedado que por ese medio nos vamos a comunicar. Ya, me parece que todo está muy claro, doctor. Realmente usted es siempre tan didáctico y, como le digo, lo narra tan bonito que da, todo esto se hace muy fácil. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes y mucha suerte. Muy gentil. Estamos entonces para otra próxima vez siempre contando con usted. Muchas gracias. Ok, muy amable. Gracias. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Mañana nos vemos, chicos, a las 6 de la mañana.